Dios les bendiga y bienvenidos a esta segunda conversación de apologética. Y el día de hoy me acompaña una vez más mi hermano Rubén Cabrera. Rubén está aquí con ¿Me nosotros escuchas? y ahora sí. Amén. Ahora, este, Nada, bienvenidos una vez más. Como les dije, mi nombre es Víctor Rodríguez, pastor de la Iglesia Sólida Gloria, y esta es la segunda conversación acerca del tema de la apologética con mi gran hermano Rubén Cabrera. Rubén, ¿cómo están las cosas? muy bien, gracias al Señor, hermano. Todo bien. Gracias a- a la misericordia de Dios. Un placer estar contigo y con la iglesia nuevamente en esta noche. Súper, súper. So, hace varios meses ya, como 2 meses, comenzamos esta serie de apologética, no con la intención de aprender apologética en una clase o en una sesión, sino de ir trayendo y desempacando poquito a poco lo que es el tema de la apologética. Nos trajiste un mensaje un domingo hace como 2 meses, luego hemos estado ofreciendo las clases Ujú. cada otro miércoles. Ya has ofrecido 2 clases y hemos hablado tuvimos una conversación acerca del primer tema. So, de la última conversación a esta, pues ya has ofrecido 2 sesiones adicionales y ahí es donde vamos a enfocarnos el día de hoy. Rapidito, abuelo de pájaro, ¿qué es la apologética? Sí, la apologética viene de la palabra apología, que la encontramos en el Nuevo Testamento, y es una palabra griega donde se utiliza como un método de defensa, como un discurso de defensa para responder a algún tipo de acusación. Vemos al apóstol Pablo utilizando eso en el libro de Hechos, utilizando esa palabra, se le acusa de algo que él no hizo y él entonces ofrece una apología o una defensa. También vemos en el libro de Pedro, donde el apóstol Pedro utiliza también esa palabra para establecer la metodología de respuesta cuando se nos pregunte por la esperanza que está en nosotros. Así que el término apologética proviene de una palabra griega que es apología, que significa dar un discurso de defensa en contra a una acusación o alguna pregunta en términos de nuestra fe y de lo que realmente creemos. Súper, súper. Habías dicho, cabe señalar, y cito, Ujú. creo que es meritorio recalcar este detalle, que tanto en respuesta a una acusación, a una examinación o como método preevangelístico, nuestra posición es defensiva y no ofensiva. So, Ujú. la apologética no es una excusa para ponerse a argumentar y ponerse a buscar con quién pelear eh, con la intención de ganar argumentos. Estamos defendiendo nuestra fe, no Ujú. estamos simplemente buscando con quién discutir. Amén. Abúndanos un poquito acerca de esa parte, es más defender que Ujú. pues, buscar una ofensiva hacia Ya. otras religiones. Ya, correctamente. Dije eso y digo eso y continúo diciendo eso porque ese es el testimonio que encontramos en las Escrituras. Nosotros no vemos a ninguno de los apóstoles ni aun Jesús entrando en discusiones con el mero propósito de ganar un argumento. So, cada vez que vemos un ejemplo apologético en las Escrituras, siempre vemos al que está proveyendo una apología en una posición de defensa donde hay una oposición haciendo una acusación directa o cuestionando la veracidad de la fe de esa persona y vemos entonces a un apóstol, vemos a Jesús o vemos a otros personajes bíblicos donde ellos entonces se ponen en una posición de defender de una manera legítima, defender lo que creen y el por qué lo creen. De esa manera, a la luz de esos ejemplos, podemos entonces concluir que nuestra posición no debe ser una posición argumentativa, tampoco debe ser una posición donde estemos tratando de buscar argumentos con otras personas, sino que nuestra posición debe ser esta. Esto es lo que nosotros creemos y nosotros y nuestra intención y nuestro comando siempre ha sido el predicar el evangelio al inconverso.
A la luz de eso se van a levantar preguntas, a la luz de eso se van a levantar acusaciones, se van a levantar algún tipo de conflicto y nosotros entonces tenemos que estar no solamente disponibles, pero preparados para defender lo que creemos. También se puede decir que nuestro testimonio, y ese es el contexto que encontramos en Pedro cuando él dice que estemos preparados para dar una defensa de la esperanza que está en nosotros, es porque nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestra vida cristiana va a provocar dos reacciones en el inconverso. Una reacción puede ser positiva, donde ellos ven en nosotros algo positivo que ellos quieren tener. Y Dios utiliza nuestro testimonio, nuestro carácter cristiano, de la manera que nosotros reaccionamos en medio de la crisis, de la manera que nosotros respondemos y reaccionamos en medio de una persecución, en el trabajo, en la escuela. El inconverso va a ver nuestra actitud, va a ver nuestro testimonio y Dios puede utilizar eso para despertar en ellos una curiosidad espiritual, para conocer realmente por qué es que nosotros actuamos y hablamos de esta manera. Ese es el contexto que encontramos en Pedro, donde ellos estaban siendo perseguidos y la oposición se estaba preguntando, ¿y por qué es que tú no has perdido la esperanza? Así que utiliza esa experiencia, esa interacción para entonces presentar la fe, presentar lo que tú crees y cuando te pregunten, estate preparado para tener una defensa que sea lógica, pero también contundente. Podemos utilizar nuestro testimonio y nuestro carácter como algo que atraiga al inconverso. De la misma manera, nuestro carácter y nuestro testimonio puede ser la razón por la cual seamos perseguidos. Y de la misma manera, la Biblia nos comanda a estar preparados para que nosotros podamos responder de la misma manera que respondió Pablo, de la misma manera que respondieron muchos caracteres bíblicos, que podamos responder con una defensa lógica, contundente y bíblica. Así que nuestra posición siempre debe ser defensiva en ese aspecto, porque nuestro propósito final, el telos de todo lo que hacemos, es la evangelización y la prédica del evangelio. Y todo eso para la gloria de Dios. Amén. Amén. Moviéndonos hacia el frente un poquito en los puntos que has tocado, hoy día vivimos lamentablemente una sociedad donde la enseñanza bíblica se ha dejado a un lado, se ha distorsionado en otros casos. Y una de las cosas que muchos cristianos o personas que cargan el título de cristiano dicen o creen es que todos somos hijos de Dios, que Dios ama a todo el mundo por igual, que no debemos estar juzgando a nadie, que no debemos... Todo ese tipo de enseñanzas son enseñanzas no bíblicas, no es lo que enseña la Biblia. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ese tipo de frases que son bien appealing, son bien Sí. llamativas, pero realmente no son bíblicas. ¿Cómo es que ese tipo de enseñanza afecta el hecho de que no podamos percibir la realidad del perfil de la oposición? Cuando nosotros vemos personas que no siguen a Dios, que no creen en Dios o que viven una vida que no manifiesta para nada el que son creyentes, ¿qué es lo que debemos entender acerca de las personas que no creen en Dios? ¿Cuál es ese perfil del opositor? No, eso es una gran pregunta que yo creo que requiere una contestación un poquito amplia en ese sentido. La palabra es bien clara cuando nos habla acerca de quién es un creyente, quién es un hijo de Dios.
y déjame aclarar algo que dijiste y de la manera que lo presentaste de una manera correcta. La creencia de que todos son hijos de Dios, eso es una mentira. No todos son hijos de Dios. Todos podemos ser criaturas de Dios porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero el hijo de Dios es aquel que obedece a Dios, que ha sido perdonado, que ha sido redimido y que ha sido transferido de las tinieblas a la luz, que ha sido adoptado por Dios. El concepto de ser hijo está ligado al concepto de ser adoptado. Así que los hijos de Dios no son todos los, todo el ser humano, todos los seres humanos, sino aquellos que han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, esas personas van a dar frutos. Y la palabra es bien clara cuando nos dice que por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que dice que ama a Dios, que obedece a Dios, que va a la iglesia, que lee la Biblia, es realmente un creyente. No todo aquel que se sabe todas las canciones, que canta himnos, que habla mucho acerca de las cosas de Dios, es creyente. No todo aquel que predique el evangelio, que va a viajes misioneros, que ora en el hospital, nada de esas cosas son garantía de que esa persona es un creyente. La garantía Son proviene. indicativos, no garantía. Exacto, exacto. Así que una persona creyente es una persona que no solamente ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, así que estamos hablando de algo posicional. Posicionalmente han sido redimidos por la sangre de Cristo, pero porque el Espíritu Santo mora en ellos, ellos están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús lo dijo, mi padre, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios y no obedeces a Dios. Tú no puedes decir que tú amas a Dios y no estás siguiendo sus mandamientos. Y no estamos hablando de perfección espiritual, no estamos hablando de perfeccionismo, pero estamos hablando de una disposición que no es natural en nosotros, es algo que es dado. Esa disposición por buscar de Dios, por hacer las cosas bien, por arrepentirse cuando uno peca, esos son indicativos de que una persona realmente ha sido perdonada y ha sido transferida al reino de Jesús. Así que es bien fácil confundirse. Porque el estándar que el evangelio cultural ha creado es un estándar bien superficial, donde todas las personas que confiesan amar a Dios son catalogadas como cristianas. La Biblia no dice eso. Inclusive la Biblia en el libro de Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Siguen siendo demonios. Así que el profesar, y por eso es que yo siempre tengo mucho cuidado con utilizar la palabra profesar o confesar, porque todo el mundo puede confesar. Realmente el confesar no te salva. El confesar confirma lo que realmente ha sucedido en tu corazón. ¿Entiendes? Así que en términos apologéticos, esto es bien relevante, porque cuando hablamos de inconverso, muchas veces pensamos en el ateo o el budista o el musulmán o el agnóstico, pero los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hay muchos, por eso mencioné el inglés Matthew Mead en una de las clases, que era un ministro inglés, donde él escribió un libro llamado El casi cristiano, porque tenemos un montón de casi cristianos en las iglesias. Y esas son las personas más difíciles de convencer, porque ellos tienen la apariencia, ellos hablan el lenguaje, pero realmente no han sido transformadas. Así que en términos apologéticos esto es bien interesante y es bien relevante porque nosotros podemos utilizar el conocimiento que estamos adquiriendo en este curso para penetrar esas presuposiciones falsas que esas personas tienen y exponer la falsedad de su creencia. Y ese es el propósito de la apologética. Eso aplica a todo tipo de situaciones, aplica al agnóstico, al inconverso, que como lo conocemos, pero también aplica a aquellas personas que están en nuestro alrededor, que se llaman ser cristianos, pero realmente no viven como ellos. Y es interesante porque la respuesta es bien similar.
en el sentido de que cuando, cuando uno presenta la verdad de las escrituras, eh, tanto el que es ateo como el que es de otra creencia, como este tipo de cristianos nominales, hay un cierto sentido de hostilidad Amén. hacia la verdad de las escrituras. Amén. Y es interesante porque cuando tú tienes personas que no creen y profesan no creer, ellos están bien con que no creen. Eh, Tú presentas la verdad de las escrituras y es una hostilidad. Ellos suprimen la verdad de las escrituras, pero eso es lo mismo que vemos cuando tenemos personas religiosas, cristianas, bueno, religiosos serían todos, pero cristianos nominales, que cuando son confrontados con las escrituras, se agarran de lo que han aprendido, de su tradición o de lo que ellos creen Ujú. que significan las escrituras. Es importante entender esa parte Yeah. de que la oposición siempre va a presentar hostilidad, Amén. no a ti, Ujú. sino a la verdad de las escrituras. Amén. Amén. Y es interesante porque Jesús dijo estas palabras en el libro de Juan. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ujú. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces la pregunta es esta. Si estos cristianos nominales confiesan tener el Espíritu Santo morando en ellos, ¿cómo es posible que cuando la voz de Jesús a través de la prédica llega a ellos, en vez de obedecer y escuchar, lo que hacen es que se rebelan o buscan una excusa para no creer, buscan una excusa para rechazar lo que se está diciendo y lo que se le está enseñando? Eso es un indicativo que esa persona no tiene el Espíritu Santo morando en ellos, porque el Espíritu Santo no va a permitir. Todos tenemos puntos ciegos en nuestro caminar, ¿no? Ya, ya. Pero el Espíritu Santo no va a permitir rebelión constante. Ujú. Eso no es un indicativo de una persona que ha sido lavada por la sangre de Va a Cristo. doler. Cuando recibimos la palabra, va a doler. Cuando somos Amén. confrontados por la palabra, va a incomodar. Amén. Sí, es parte de la disciplina. Ninguna disciplina al principio es causa de gozo. Y eso es lo que, No y dice eso es lo que enseña, eso es lo que enseña el autor de Hebreos, donde correcto. dice, o sea, donde está hablando acerca de la disciplina que duele, que nos molesta, pero la recibimos porque el Padre nos ama. Ujú. Y es necesario que nosotros seamos disciplinados. Así que, como dijiste, yo estoy 100% de acuerdo. Aunque duele, las ovejas de Cristo van a obedecer y a seguir la enseñanza. ¿A qué te refieres cuando dices que la mente de la oposición es necia? Ujú. Eso no son como palabras, cualquiera diría que son palabras fuertes o palabras, Ya, no, ya, pero ¿cómo va a ser? Hay personas que son ateos, que son bien inteligentes, sí, ¿verdad? Porque sí. confunden la necedad con la inteligencia, sabiduría, conocimiento. ¿Cómo nos puedes clarificar todos esos términos y cómo se diferencian? No. Tremenda pregunta. Lo catalogo como necio porque Pablo así lo cataloga en el libro de Primera de Corintios. Me gustaría buscar el versículo rapidito para leerlo juntos porque confirma lo que estamos hablando. Este, en el Primera de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea qué? Necedad. La palabra en el griego es moraia, que viene de la palabra morónico, viene de esa palabra griega, que es necedad. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Eh, Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sin embargo, para los llamados,
tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí Pablo está hablando acerca de la sabiduría humana y nos dice que Dios cataloga eso como necedad. Y en una de las clases mencioné un sinnúmero de pasajes donde nos habla donde como la sabiduría humana, el intelecto realmente para Dios es necedad. Y no estamos hablando de una necedad intelectual per se, porque el inconverso puede ser muy inteligente. Mira a los filósofos. Los inconversos pueden ser brillantes. Mira a los científicos. Mira a los profesores de universidad. No estamos hablando de una necedad intelectual. Estamos hablando de una necedad moral que afecta el intelecto. ¿A qué se refiere con eso? Que cuando uno está argumentando, cuando uno está discutiendo las cosas de Dios con una persona que es inconversa, Romanos capítulo 8 nos dice que el inconverso no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios, de aceptar las cosas de Dios, ni de someterse a las cosas de Dios. Intelectualmente podemos razonar, pero no importando lo que nosotros le digamos a ellos no van a entender las cosas de Dios porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Amén. Cuando hablamos de necedad, estamos hablando de la naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza es necio moralmente porque estamos hablando de la depravidad moral del hombre. No solamente afecta el corazón, afecta las actitudes y también afecta su manera de razonar. Por eso es que yo estoy en contra de proveer evidencias al inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso va a interpretar la evidencia de acuerdo a sus propias presuposiciones caídas. El inconverso no va a aceptar las cosas de Dios a menos que sea por la intervención del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Amén, amén. Importante que entendamos esta parte, porque volviendo atrás lo que dijimos al principio, lo que dijiste y presentaste al principio, no es para ganar argumentos. No. Lo que había que ganar, Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Ya eso se ganó y basado en la victoria de Cristo, nosotros entendiendo esto, entendiendo la necedad del mundo, nos damos cuenta de que no es lo primordial el ganar un argumento, sino de presentar el evangelio. Porque al presentar el evangelio es la herramienta que Dios nos ha dado para Él dar vida a través de su Espíritu Santo a las personas, para que esa predisposición que tienen en sus corazones que les impide el recibir el mensaje del evangelio, que entonces a través del evangelio puedan ser abiertos sus ojos y entonces poder entender esos argumentos. Tú sabes, hermano, cuántas veces se le ha preguntado a un ateo, ¿qué tal si yo te pruebo que Dios existe? Si yo te pruebo que Dios existe, ¿tú creerás en Él? La respuesta paradigmática, el patrón de respuesta del ateo es no. Y han habido un montón de casos donde la evidencia se le presenta al ateo, la evidencia se le presenta al inconverso, es una evidencia contundente, históricamente, literariamente, empíricamente. ¿Y cuál es la respuesta del inconverso? Yo no creo. Así que, ¿por qué, hermanos? Porque no es un problema de evidencia, no es falta de evidencia. Romanos capítulo 1, Pablo nos dice, ellos saben en su corazón que Dios existe. El problema no es evidencia, el problema es aquí, el problema es el corazón, que ellos, ¿qué hacen? Suprimen la verdad. Ese es el problema de inconverso. El entender esto en la apologética es sumamente importante porque nos ahorra mucho tiempo. No tenemos que estar perdiendo el tiempo razonando con gente que no puede razonar espiritualmente. Y eso es sumamente importante. Eso sería de gran ayuda para muchos teólogos facebookeros que hay por ahí, ¿no? Que tratan hay que sacarlos de ahí. Argumentos. Hay veces en que uno lee cosas y no se ve la necesidad de tener que estar
refutando todas esas cosas porque pues es una condición del corazón. La parábola del hombre rico y Lázaro creo que lo, Sí. lo Oh, presenta yes. claramente. O sea, cuando pues envía a alguien que venga de los muertos, no. A Moisés y a los profetas tienen. Que los escuchen Y a ellos, aún si levantas a alguien de los muertos, no van a creer. no van a Ay, creer. So, no, y la misma dinámica de Jesús. O sea, si tú vienes a ponerte a pensar, Jesús resucita. Primero él muere delante de todos en la manera tan brutal y violenta que muere delante de todos. Está muerto, su cuerpo está en la Ujú. tumba. La tumba está custodiada por soldados. Y los soldados van donde los fariseos y le dicen, Él ha resucitado. Sí. Y ellos en vez de decir, ahora creo, ¿qué hicieron? Le pagaron para que se quedaran callados. Yep. So, vemos tantas pruebas de esto en las escrituras y es sumamente importante que entendamos la necesidad y lo primordial del evangelio, de que nosotros entendamos el evangelio para poder presentar de una manera práctica, efectiva, simple, lo que es el mensaje de la cruz, de nuestra necesidad de pecado, de la grandeza de Dios, lo que Cristo hizo para que nosotros podamos estar en un buen estándar con Amén. Dios, para que entonces el Espíritu Santo haga la obra en los corazones que escuchan ese mensaje. Y ese yo creo que ese es el ejemplo, hermano, que Jesús nos dio. O sea, si alguien pudiera describir el método apologético más efectivo, Jesús debe ser esa persona. Cuando Él resucita, encuentra a estos dos discípulos, uno de ellos es Cleofás, y ellos están caminando. Jesús tenía la oportunidad perfecta para hacer un show, para demostrarle su naturaleza sobrenatural. Eh, eh, ¿Qué es lo que hace? Ellos están disturbados, ellos están frustrados porque el Mesías murió, Él se les presenta, no reconocen al Mesías y Él empieza a predicar el Evangelio desde el Antiguo Testamento mencionando todo pasaje que se refería a Él. ¿Y qué pasó? La Biblia nos dice que cuando ellos escucharon eso, sus corazones ¿qué? Ardieron. Y Dios le abrió el entendimiento para poder así reconocer a Jesús. Si Jesús, siendo Dios, utilizó el método bíblico, ¿por qué entonces nosotros tenemos que inventar con otras cosas? Yo creo que no hay otra defensa para eso. So, Vamos a ir concluyendo. Empezamos a hablar amén. y nos olvidamos del tiempo, pero para ir en resumen, bueno, no en resumen, hablamos de lo que es, o bueno, hablaste de lo que es una cosmovisión y palabras como estas pueden ser recibidas como un reto cuando escuchamos Sí. palabras que no estamos acostumbrados a recibir. Cuando hablamos de esa cosmovisión, yo siempre trato de explicarla como los lentes por los cuales Amén. vemos las cosas. Explícame un poquito más acerca de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión y por qué es tan Ya, importante que entendamos ya, esto? ya. Podemos aún comenzar con la etimología de la palabra. Cosmo viene de la palabra mundo, visión, viene de la palabra ver, es cómo uno ve el mundo. Como dijiste, son los lentes por los cuales nosotros interpretamos la realidad alrededor de nosotros. Todo el mundo tiene una cosmovisión y esa cosmovisión es desarrollada desde que uno es pequeño. Así que una cosmovisión, en adición a ser el lente por la cual nosotros vemos, interpretamos y funcionamos en esta vida, lo más importante es que una cosmovisión está formada por un sinnúmero de presuposiciones. ¿Y qué son presuposiciones? Presuposiciones son suposiciones que no han sido probadas. Son ideas que nosotros, que se nos enseña desde pequeño, son conceptos que se inculcan en la mente de todo ser humano desde que una persona es pequeña. Y eso poco a poco va formando un marco de referencia
que nos permite a nosotros sobrevivir en este mundo. Porque sin una cosmovisión usted no va a poder vivir en este mundo. Nosotros necesitamos un lente por el cual interpretamos todo y discernimos todo. Así que todo el mundo tiene una presuposición. La clave es el entender que la mayoría de las presuposiciones que forman esos lentes están basadas en mentiras. Así que nosotros como cristianos, cuando somos lavados y transferidos al reino de Dios, ¿qué es lo que Dios comienza a hacer? Dios comienza ¿qué? El proceso de santificación. Y Pablo utiliza una palabra en el Nuevo Testamento donde él hace alusión a esto. Así no fue como aprendiste de Cristo, o así no fue como aprendiste a Cristo. ¿Qué significa eso? Que el ser creyente requiere de construcción y construcción. Nosotros tenemos que destruir esos lentes que se nos fueron dados desde pequeño y comenzar a desarrollar un marco de referencia bíblico. Lo triste, hermano, es que la mayoría de los cristianos todavía mantienen una cosmovisión secular. Y interpretamos la vida, interpretamos el gobierno, interpretamos la política, interpretamos la cultura, interpretamos educación, todo eso a través de un lente secular. Y esa es la tensión que el creyente experimenta, porque aunque tenemos el mandato bíblico de ser que Romanos 12 nos dice que nosotros no debemos conformarnos al patrón de este siglo o este mundo, utilizar la palabra cosmos, al patrón de este mundo, pero debemos que ser transformados o renovados a través de la transformación o renovación de nuestra mente. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué ese pasaje está ahí, hermanos? Porque todos nosotros tenemos una cosmovisión que es contraria a la voluntad de Dios. Así que, si esa es la realidad, y Dios nos llama y nos invita y nos comanda a que destruyamos esa cosmovisión pagana, secular, y adoptemos una cosmovisión bíblica, eso es sumamente relevante en la apologética, porque el inconverso tiene una cosmovisión. El prejuicio o las conjeturas prejuiciales que ellos presentan, la necedad que ellos presentan, es el producto de una cosmovisión secular. Y nuestro trabajo es ¿qué? Nuestro trabajo es penetrar en esas presuposiciones falsas y exponer las mentiras que ellos creen para así darle pie a la evangelización. Una de esas, en el plano individual, una de esas presuposiciones que muchas personas cargan es: yo soy buena persona. So, es un ejemplo, por decir, muchas personas creen que están bien con Dios, no por lo que Cristo hizo en la cruz, sino porque ellos se consideran mejores personas que otras personas que conocen que no son tan buenos como ellos. Ellos están más activos ayudando, son más serviciales, hacen esto, hacen lo otro, y entonces básicamente lo que creen es un evangelio de obras, de que ellos se salvan siendo buenos o no siendo buenos, cuando la cosmovisión bíblica nos dice que no hay uno bueno. No hay justo ni siquiera uno. So, entonces, eso es simplemente un ejemplo de lo importante que es una cosmovisión, porque por poner un ejemplo también en específico con el día de hoy, muchas iglesias predican un mensaje donde te ofrecen villas y castillas. Ven al Señor para que tengas prosperidad, salud, bendición, paz. ¿Ves? Todas cosas externas al evangelio. Pero entonces, ¿qué evangelio se le predica a aquel que ha conseguido paz, tranquilidad, prosperidad y salud por medio de otras cosas? Yeah. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que estar claros en, que no hay ninguno bueno. No hay nadie que sea merecedor de estar delante de la presencia de Dios y ser justificado por Dios. Que Dios diga: wow, tú me sorprendes.
qué bueno Amén. eres, vente, vas a estar Amén. delante de un Dios 3 veces santo. Y Sí. entonces esa es la importancia de esa. Y una cosita más, y con esto dije que iba a terminar y ya empezamos a hablar de otra cosa. Pero hoy día, y a lo mejor con esto simplemente lo voy a tirar para revolver las aguas. Hoy día estamos viviendo una guerra ideológica. So, el Amén. día de hoy, como creyentes, como cristianos, si usted es cristiano, si usted es creyente, si usted tiene la palabra de Dios como su autoridad máxima de fe y conducta, usted ahora mismo debe estar súper extremadamente incómodo con la guerra ideológica que estamos viviendo, que ha sido empujada por una cosmovisión que es contraria a las escrituras, utilizando mucho lenguaje llamativo en el cual muchas iglesias y muchos creyentes se han ido con esa ola. Por eso es que es importante entender lo que son las cosmovisiones, lo que son los diferentes tipos de presuposiciones que tienen las personas, y no sobre todo eso, porque nunca vamos a tener el tiempo ni la capacidad de entender todas las demás cosmovisiones. Tenemos que enfocarnos en conocer la cosmovisión bíblica. Amén. Porque entonces cuando nosotros hablamos del evangelio, por eso es que muchas veces las personas dicen, sí, yo tengo el evangelio, pero. Y entonces después del pero te sacan una excusa de cómo ellos siguen viviendo contrario al evangelio. No, el evangelio impacta cada área, cada fibra de nuestro ser. ¿Por qué? Porque entonces nos permite tener una cosmovisión bíblica en la cual vemos, actuamos y vivimos en una forma en la cual Dios quiere que lo hagamos, y únicamente lo podemos hacer porque Él nos permite hacerlo a través de su Espíritu. Amén. So, Amén. Yeah. ¿cómo podemos cerrar esta conversación? Yeah. Pero dejándola abierta para Sí. continuar este tema de la presuposición de lo que estamos viviendo, de lo que vemos hoy día. Apréndete las noticias y eso es lo que vas a ver. Seguro. ¿Cómo podemos No, ahí? yo creo que lo importante es y gracioso que mencionas eso, porque la próxima clase vamos a estar hablando acerca de la cosmovisión bíblica. Pero yo creo que la pregunta que toda persona debe hacerse es esta: ¿cuál es mi fuente de autoridad? O sea, ¿cuál es mi fuente de autoridad? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra? Right? De esa manera es que uno puede entonces juzgar sus propios pensamientos, sus propias ideas, y también las ideas que están siendo postuladas por la cultura, por los medios de comunicación y por movimientos pseudocristianos que están engañando a mucha gente. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Cuál es mi fuente de autoridad? Si mi fuente de autoridad es esta constitución bíblica, las sagradas escrituras, la Biblia, si esa es mi fuente de autoridad, entonces yo debo juzgar todo pensamiento, yo debo juzgar toda idea, yo debo juzgar toda opinión en contra de eso. Right? Yo debo juzgar todo eso y utilizar las escrituras como mi estandarte. Por eso es que Pablo, en el libro de Segunda de Corintios, y es bien interesante porque él habla acerca de esto de una manera que quizás suene un poco confrontativa, pero en el libro de Segunda de Corintios, él hace alusión a esta idea que nuestro trabajo como creyentes es llevar cautivo todo pensamiento, toda opinión, toda idea, toda acusación que se levante en contra del conocimiento de Dios. Por eso la pregunta es, ¿cuál es mi fuente de autoridad? ¿De dónde usted sacó eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Right? Eso es lo que le va a permitir al creyente poder contestar a la oposición, poder desintegrar las opiniones y los argumentos del inconverso. Nosotros tenemos una constitución, nosotros tenemos una fuente de autoridad, y todo se supone que sea medido, filtrado a través del conocimiento de Dios.
Debemos hacer eso con el concepto del amor, debemos hacer eso con el concepto de la política, debemos hacer eso con el concepto del gobierno, debemos hacer con educación, amistad. Todo Justicia, tiene que estar justicia definido. social, ¿Cómo? justicia social. Todo tiene que ser definido y filtrado por la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener ese canon o esa regla, ese estándar? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar eso? Pues Pablo nos dice en el libro de Colosenses capítulo 1, su oración por los hermanos en ese país, en ese lugar, en esa iglesia, era que ellos se llenaran del conocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran caminar de una manera que le agrade a Dios, dando mucho fruto. Así que el dar fruto es predicado por, o depende mucho, o depende totalmente, exclusivamente de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios depende de nuestro conocimiento de Dios. Al final del día, hermanos, eh, 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 el tren para en las Escrituras. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Y cuál es tu autoridad? Nuestra autoridad debe ser la Sagrada Escritura, y ahí es que nosotros anclamos nuestra fe. Y esa autoridad de las escrituras bajo la presuposición de que sea interpretada correctamente. No, amén, amén. Yo creo que Importantísimo. Porque muchos seguro. apelan a la palabra, pero te traen un verso totalmente distorsionado, fuera de contexto. Y por eso es que uno entonces tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando estos charlatanes utilicen versos fuera de contexto, uno pueda decir, no, eso no es lo que la Biblia quiere decir. Satanás utilizó versos. Ya. Y no queremos espiritualizar a Jesús, ni tampoco queremos convertir a Jesús en un humano teontrópico, una persona que era humana divina. No, sabemos que era 100% Dios, 100% hombre. Pero Jesús desde pequeño se dio a la tarea de aprenderse las Escrituras. Y de crecer en Cuando gracia, Satanás conocimiento. creció en conocimiento. ¿En conocimiento de qué? ¿De la cultura judía? No, conocimiento de la palabra. Cuando Satanás vino a tentarlo con la palabra, él supo cómo contrarrestar esa oposición, algo que Eva ni Adán pudieron hacer. ¿Lo ves? Primero Adán, segundo Adán. Así que, no, hermanos, yo creo que lo que dijiste es perfectamente correcto. Amén. Rubén, 1,000,000 de gracias. Vamos a dar por concluida esta conversación, Amén. pero dejando saber que continuaremos esta conversación de aquí a 2 o 3 clases adicionales. Amén. Vamos a estar, o el hermano Rubén va a seguir con esta serie de estudios acerca de la apologética. Cada otro miércoles lo vamos a estar presentando por la página de la iglesia, por YouTube y por Facebook, y por ahí vamos a seguir aprendiendo poco a poco, y después continuaremos esta conversación para seguir desempacando y viéndolo de un punto de vista práctico en el cual lo podamos poner y aplicar en nuestras vidas. Quiero concluir con una oración, pero voy a hacer la oración que hiciste referencia en Colosenses 1, cuando Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual pues a los cristianos allá en Colosas. Pero oramos para que estas palabras nos alcancen a nosotros, que el Espíritu Santo nos permita tener entendimiento de su palabra cada día, que desarrolle esa hambre en nosotros por buscarle, por conocerle, y por sobre todas las cosas, hermanos, rendirnos a la palabra de Dios, y que esta sea nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver y vivir la vida. Colosenses 1, del verso 3 en adelante, dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros,
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Que esta sea la realidad para nuestras vidas. Rubén, Dios te bendiga un montón. Seguimos en contacto y ya en 2 semanas continuamos con la próxima clase. Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga. Continuemos conectados con la iglesia y los unos con los otros como hermanos. Solideo Gloria. Amén. Amén.